Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Hola, nuevo bienvenidos a video un aquí con video. mi esposa, la licenciada Lisbetina Adorno de Matos. Queremos hablarles hoy de los familiares conflictivos. Esta es una primera parte de este video que va a tener otros en las siguientes semanas. ¿Y cuál va a ser nuestro tema dentro de los familiares conflictivos hoy, mi querida, mi amor divino? Los tipos de respuesta a los conflictos familiares. Pasa que cuando nosotros entramos en un conflicto con la familia, obviamente cada persona tiene una reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver los tipos de reacciones que tenemos a lo que son los conflictos, ¿verdad? Claro, ¿cómo vamos a responder Sí, y qué tipos de respuesta hay para los conflictos familiares? así ¿Sí? mismo. Eh, este video es mucho más cercano a los que son cristianos, Ujú. a quienes tienen a la Biblia como su primera autoridad. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay respuestas de escape. Sí, es el primer tipo de El respuesta. primer tipo de respuesta es la respuesta de escape. Se da cuando las personas huimos de un conflicto, Ujú. nos quedamos a afrontarlo. Esto se da de muchas formas. Por ejemplo, eh, vos haces de cuenta que este conflicto no existe, lo negás y no participás de él. Ujú. Y eso no está bien. Otra forma de escapar de ese conflicto es correr de él, es decir, te vas de la casa, por ejemplo, si te peleaste con tu pareja o te peleaste con tus padres, o terminas la relación definitivamente, Dejas de hablarle. dejas de hablar con esa persona, Ujú. te divorcias inclusive. Sí. Hay personas que renuncian a su trabajo, hay personas que dejan la iglesia porque tienen un conflicto con un hermano, una hermana, o inclusive porque se han discutido con un pastor. Aunque acá estamos hablando de conflictos familiares, ¿verdad? O sea, Claro, siempre pero tengamos también en entra porque es cuenta, dentro de la iglesia. sí, Recordemos que los hermanos de la iglesia también somos una son como familia. somos una familia. Sí, es verdad. Em, Cuando huimos o cuando negamos es una forma de evitar el conflicto. Es Exacto. decir, yo me pongo en plan de aquí no pasó nada o si pasó algo, pero prefiero que no siga pasando más de lo que yo creo que hay. Otra forma, La otra forma es cuando cometemos un suicidio. sí. Imagínense escapar de un conflicto familiar porque ya no soportás lo que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tía te está haciendo. Suponete que estás pasando por abusos sexuales, abusos físicos o Ujú. psicológicos. Y vos le contaste a mucha gente, pero no estás pudiendo, nadie está pudiendo hacer nada por vos. Entonces cunde la desesperación. Y no ves otra salida que la de acabar con tu propia vida. Y esto, por supuesto, no es una solución a un conflicto familiar. Porque tus Sí, familiares van a seguir abusando de otras personas, sí. de otros familiares. Vos te salvaste, pero los demás van a seguir sufriendo las consecuencias. Tengamos en cuenta que el suicidio es una respuesta ya con una patología subyacente, es Así decir, es. una persona que tiene una conducta autodestructiva, suicida o parasuicida, que no tiene herramientas para poder enfrentar un conflicto con los familiares, entonces, ¿qué hace? Pues bien, Toma una drástica decide decisión. sí terminar con su vida. Mm, así es. Luego tenemos las respuestas de ataque, La respuesta de mm, ataque. que son Este una de las más comunes, ¿verdad? Vos sabés que este suele ser, yo confieso, este suele ser mi problema. Yo suelo tener bastantes respuestas de ataque y siempre soy tratada por Dios en este aspecto porque eh, las personas que tenemos un temperamento más colérico, más sanguíneo, tendemos a responder a los conflictos de esta manera. Mm. Por supuesto que el Señor a nosotros nos da una forma de poder manejar los conflictos con la familia, pero tenemos que someter nuestro temperamento al Señor para poder responder de una manera adecuada. Entonces, las respuestas de ataque son usadas normalmente por personas que son fuertes Sí, y seguras de sí mismas, pero también pueden ser usadas por las que se sienten débiles o temerosas o y que son inseguras. inseguras y vulnerables. Generalmente eso hay más.
Y suele ocurrir mucho con las mujeres que tienen miedo, que son inseguras y que están vulnerables a los ataques. Sí. Entonces, estas personas te atacan de una forma mucho más fuerte para evitar ser lastimadas. ¿Qué podemos decir más, Betinita, de Que esto? una forma de respuesta de ataque es agredir. Entonces, Te ¿qué es agredo lo que- verbalmente te o agredo físicamente. verbalmente, te agredo físicamente con violencia. Hay algunas personas que te hacen guerra de nervios, algunas personas hacen guerra de estados. A veces queremos entrar en eso. Yo tengo ese problema. O a mí nomás lo que me pasa. Porque a mí me suele pasar esto. Y uno quiere entrar en esa especie de guerra de estados en tus redes sociales. O podemos empezar a hablar mal de esa persona con otros. Calumnia, chisme. También pueden ser esfuerzos para dañar a una persona en su parte financiera. Entonces, todas esas son agresiones. Otra forma de agresión que suele ser bastante común, pero lamentablemente no todos nomás tienen o afortunadamente mejor, no todos tienen las herramientas como para, es el litigio. O sea, yo tengo un problema con un familiar y ya ahí le demando. Usamos las herramientas judiciales. Judiciales. Sí. O sea, entonces yo le llevo a juicio y ahí le perjudico, porque eso, al menos acá en Paraguay, es un perjuicio. O sea, si una persona está en pleito con otra persona, un pleito judicial, después inclusive ya no puede conseguir trabajo, le perjudico muy mal, pero es una forma de agresión. Y vos forzás la voluntad de tu familiar para que Claro, haga para que lo que haga lo vos que yo querés quiero. gracias a un litigio. Sí. La otra forma de agresión es lo más grave, ¿verdad? Que es el asesinato. Hay casos extremos en que, bueno, hay un problema con un hermano o con una hermana, entonces yo opto por la decisión de acabar con su vida. Sí. Podemos decir, no, pero eso es demasiado, es muy drástico. Pero se da. Caín y Abel es Sí. el primer ejemplo en las Así primeras es. páginas de la palabra. Ya vemos que ellos están con este problema, ¿verdad? Y Caín no tuvo la mejor idea que solucionar el conflicto con Abel, que más bien era un conflicto personal de él, que asesinándole, ¿verdad? Y por último tenemos las respuestas de paz, Sí. que serían las más convenientes, pero que a no todos les puede llegar a gustar. Empezamos con la pacificación personal. Pueden ser realizadas personalmente o privadamente con las otras partes. Es decir, vos te reunís con quien tenés un problema. Sí. Y tratan de resolver las cosas de forma pacífica, conversando y buscando cómo pueden cada uno de los dos llegar a un acuerdo en el cual salgan ambos beneficiados. Sí. Para eso hay que despojarse de todo egoísmo y ser bastante humildes. Por eso digo que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque personalmente yo en mi vida privada ya lo he intentado con familiares, acercarme a tener una buena conversación, pero he sido agredido y echado del lugar donde estábamos conversando. Por lo tanto, muchas veces no funciona, pero ojalá esta sea realmente una forma de solucionar las cosas, porque ¿a quién le gusta estar mal con sus familiares? ¿Quién quiere dejar de tener un vínculo afectivo con sus familiares? Hace falta tener mucha madurez emocional y espiritual para poder entrar en la pacificación de las dos partes. Porque yo puedo irme con toda la buena voluntad del mundo queriendo solucionar un problema y como la otra persona, por falta de madurez, vamos a ser sinceros, Edu, acá vamos a ser sinceros, es una falta de madurez. Así y también es. una falta de salud emocional, de salud mental, cuando se acuerda llegar a una solución y una de las partes lo único que hace es descomponer más la situación. Así es. ¿Verdad? Luego tenemos, todo siempre en el ámbito de la paz, Sí.
pasar por alto esa ofensa. Sí. ¿Sí? No es olvidarte nomás, sino que eh, dejas pasar por alto deliberadamente y de forma silenciosa esa ofensa. Alguien te dijo una mala palabra, vos sos Sí. esto, vos sos aquello, y vos te hiciste el tonto, la tonta, y dejaste nomás pasar y no hiciste nada. Parece injusto, ¿verdad? Pero es también una forma de no permitir que te lastimen más. Solo que hay que tener No en funcionan más con cuenta, mucha gente. no, y no en todas las situaciones. Ujú. ¿En qué caso, por ejemplo, yo podría pasar por alto una ofensa? Cuando no vale la pena la pelea. Claro. Es decir, cuando es mi palabra contra la de Sí, hay que ella saber o él, discernir. ¿verdad? Claro. Mm. O de lo contrario, cuando estamos en una situación X, por ejemplo, estamos en una reunión familiar y el otro empieza a querer agredir, no es momento de discutir. O cuando estamos, inclusive los padres, cuando estamos en presencia de los hijos, no es momento de discutir. Mm. Y Eh, Otra forma de enfrentar el conflicto, pero con siempre enfocado a la pacificación, es la reconciliación. O sea, si una ofensa es muy seria, como para dar lo que recién dijimos, ¿verdad? Que es, bueno, vamos a olvidar nomás, o la relación se vio muy dañada o muy golpeada, entonces hay que resolver el tema a través de la confesión, corrección amorosa y perdón. O sea que las dos partes, bajamos todas las armas y conversamos. Es decir, Eduardo, vengo reconociendo que que, fallé. pero no solo eso, tengo que ser un poquito más específica. Mm. Fallé de esta y esta y esta manera. Mm. Me equivoqué aquí, cometí este error, te dije esto, hice esto y te pido perdón. Una vez más, uso, Espera, una vez más, ¿qué? me porto de forma humilde Sí, para poder hacer eso. pero esto no es que tiene que ser de una sola vía. Ujú. La otra persona tiene que estar dispuesta a no defenderse. Y decir, viste, y te voy a decir una cosa más, Betina, porque a mí ya me pasó eso. Mm. Yo me voy con mucha humildad, digo esto y esto, y te voy a decir algo más, Betina, que no estás diciendo. Esto también es, y vos también sos esto, y vos también sos esto, y vos, eso no sirve. Eso no es reconciliación. Claro. Eso es, me humillo de una manera ya casi rayando, Desproporcionada, sí. sí, casi rayando el abuso para ir a pedirle perdón a alguien que me responde de esa manera. Termina O maltratándote. termina maltratándote. O de lo contrario, ocurre también, me voy, le pido perdón y te dice, ah, ya era hora. O sea, espera un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces la otra persona tiene que estar en la misma tesitura, tiene que estar igual, bajar también sus armas y decir, cierto, y yo hice esto, hice también esto, hice esto, te confieso que yo pequé contra vos, contra Dios y te pido perdón. Esa es la reconciliación que realmente funciona. También tenemos la negociación y muchas veces está relacionado con el dinero. Podemos Sí. tener temas relacionados con el dinero que tenemos que resolver con nuestros familiares. Y esto tiene que hacerse a través de un proceso de negociación cooperativa en la que vos y la otra persona buscan llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades legítimas de cada uno. En esta negociación es necesaria la participación de otras personas que puedan escuchar de lo que te van a estar hablando para que puedan también dar su opinión, ¿verdad? Después tenemos la mediación de conflicto, que en eso nosotros somos los expertos del caso. Si dos personas no pueden llegar a un acuerdo, o una familia de 4 personas, por ejemplo, no pueden llegar al acuerdo en privado, tienen que pedir a una o más personas objetivas que les puedan ayudar a tomar decisiones que hagan que ellos puedan seguir llevándose bien y puedan llegar al término de ese conflicto. Muchas veces no puede resolverse en una sola sesión y requieren 2 o 3 o 4 sesiones incluso
para poder llegar a ese acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Eh, Realmente es tratar un conflicto, Edu, es un conflicto familiar. Es algo doloroso, es algo difícil. Estamos hablando de las respuestas, pero llevar todo esto a la práctica es Sí, verdaderamente muy complicado. totalmente. Solamente con ayuda de Dios. No está mal que una persona de repente se aleje un tiempo, Tome distancia. tome distancia, antes de iniciar, por ejemplo, una respuesta pacificadora. Yo puedo, ante un conflicto, darme un tiempo. No sé, Dios me va a decir, yo voy a resolver eso también con Dios. Puedo hablar con, con alguien más, una persona temerosa de Dios, un terapeuta que tema de Dios, un pastor, un líder. Porque no es fácil manejar los conflictos cuando son con la familia. Es doloroso, trae, trae muchas consecuencias a nivel emocional, a nivel espiritual, inclusive a nivel físico. Entonces, tenemos que ser muy sabios para manejar qué tipo de respuesta vamos a dar. Y hay mucho más todavía para hablar sobre los familiares conflictivos y lo vamos a hacer en el próximo video, en la segunda parte de familiares conflictivos. Muchas gracias por estar ahí, por vernos y escucharnos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.